nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misa en honor de San Juan Eudes, que fue fundador de esta asociación de sacerdotes que se llama Eudistas, y también la congregación de mujeres religiosas hijas de Nuestra Señora de la Caridad. Él fue el que más promovió el culto a la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de la Virgen, y muere en Jaén el 19 de agosto de 1680 y fue canonizado por Pío XI en 1925. Muy bien, pues a él se conoció precisamente por las grandes obras casi milagrosas que hacía en establecer seminarios y casas de formación para jóvenes. Nosotros quizás podríamos preguntarnos que para hacer tales grandes obras pues se necesitaría mucha fe, pero no es así. Sin embargo, hay que considerar una cosa. Lo primero es que, por lo general, la fe se pierde por la falta del ejercicio de las buenas obras. Y por eso podemos decir que la pérdida de la fe no procede sino de uno de estos dos principios, de Dios o de nosotros mismos. Si perdemos la fe dependiendo de nosotros mismos, la perdemos porque no conservamos con cuidado el precioso tesoro de la fe. Y ya nosotros sabemos cómo hay que cuidarla. La cuidamos, en primer lugar, en no teniendo conversaciones con personas que no creen en Dios, que tienen otras formas de pensar, o que tienen otra religión. No leyendo cosas en contra de la fe. Para darles un ejemplo, este lunes pasado, esta mujer famosa, Cristina, tuvo la infamia, el descaro de tener que decir algo sobre la fe, cuando ella se considera católica y no es más que apóstata de la fe. Después de decir un montón de majaderías acerca de los abusos en la iglesia y tantas otras cosas, pura gente ignorante, incluso el mismo sacerdote que es uno de los canónigos de la Catedral Metropolitana de México y es el portavoz de la Arquidiócesis de México, para que lo ponen allí a que diga puras tonterías. Entonces, el escuchar cosas así es lo que afecta a la fe. Y una de las cosas de las herejías que dijo Cristina, que dice, todos tienen que tener una buena relación con Dios, pero sin ningún intermediario. En otras palabras, sin tener nada que ver ni con la fe ni con la iglesia. Entonces, a ella fue a quien le bautizó los hijos, el famoso padre Etienne. Ya nosotros sabemos la relación que existe entre todos ellos, no es más que pues, mera ilusión, no tiene nada que ver con la fe. Entonces, la pérdida de la fe, si es por culpa de nosotros, sucede simplemente por el relajamiento en el cumplimiento de los deberes y en la práctica de las buenas obras. Porque las buenas obras en sí son fruto de la fe. Entonces, procede de nosotros el perder la fe, porque no practicamos sus buenas obras, pues son ellas las que le dan vida, y cuando ellas faltan, la fe se altera, se debilita, y de acuerdo al apóstol Santiago, pues se muere. Es verdad que solo el pecado de la infidelidad en contra de la fe puede destruir
influencia ni obra en nosotros, entonces muchos enemigos comienzan a declararse en nosotros mismos contra la fe. Estos enemigos que se declaran contra la fe en nosotros pues son, por ejemplo, las pasiones, el orgullo, el amor propio, el mundo, la carne, de lo que uno no se puede defender, puesto que la fe no está viva, no tiene acción, solamente sería cuestión de un prodigio o sería un verdadero milagro que una vida desarreglada se conserve, que en ella se conserve la fe santa y pura. Eso simplemente no sucede. Sin embargo, se pierde la fe también de parte de Dios. Y esto sucede porque Él, viendo que no practicamos buenas obras, retira de nosotros la gracia y las luces de la fe. Nada es más manifiesto ni más evidente en la Escritura que esta verdad. Y es muy natural que dándosenos la fe solo para orar, la deje Dios destruir cuando nada hace en nosotros y cuando nosotros no hacemos nada con ella. Entonces, la fe se restablece en el ejercicio o por el ejercicio de las buenas obras, porque por estas practicadas con fidelidad se llega a conseguir la perfección de la fe. Y aunque la fe es un don de Dios, es también el origen necesario del bien que hacemos por Dios. Entonces, si alguien dice que para hacer grandes obras pues se necesita mucha fe, pues no es cierto. Pues en cualquier desorden que caigamos o en el que podamos permanecer, no solamente nos basta lo que nos queda bastante fe para ejecutar buenas obras, sino que debemos más bien tenerle miedo a no irnos a condenar a pesar de haber tenido un poquito de fe. Porque aunque en lo más mínimo, aunque solo nos quedara la idea de Dios, aunque solo creyéramos que Dios existe, eso sería suficiente para obligarnos a practicar el bien. Porque un hombre, entonces, por muy alejado de la iglesia que esté, aunque su fe esté muy así apagada, va a tener siempre la capacidad de ciertas reflexiones interiores, de consideraciones interiores, de las que si quiere nos puede aprovecharse para hacer buenas obras. Entonces, de ahí la necesidad nuestra constante de estar constantemente pidiendo la gracia de la fe a Dios, y mientras eso hacemos todo el bien que podamos con la poca o mucha fe que nosotros pensamos tener. Gloria al Padre,